Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una genuina institución de apoyo, de servicio al prójimo más carenciado. Ese prójimo que yo le llamo proletario rural. Dios mío, cuánta gente necesitada en los campos, en las zonas profundas, como yo digo otras veces, en las tripas de ese bosque rural. Allí atrapado en la pobreza y en la miseria, la pobreza extrema, que es donde hay más evidencia de pobreza extrema en el país, es en las zonas rurales, profundas. Y una enfermedad catastrófica como es el cáncer, señores, en una familia pobre, humildísima, carente de cualquier activo rural, es una tragedia bíblica, de proporciones bíblicas para una familia pobre que tenga un caso de cáncer en uno de sus miembros de la familia, porque los recursos son imposibles de obtener para una familia humilde, sin relaciones, sin ni siquiera tener acceso a un medio de comunicación masivo que pueda mostrar el problema que acarrea una familia humilde, campesina, pobre, rural. Que hasta eso ventaja, si cabe el término, tienen los que viven en las ciudades, pueden ir a un programa de televisión muy conocido, muy visto, qué sé yo, un comunicador, un periódico, la dirección de un periódico,
y hasta, ¿por qué no?, encontrarse hasta con uno de los ministros del gobierno y hasta con el presidente de la República, tratándose, como yo he dicho otras veces, de ser un gobierno coloquial o ese Dios de la calle en que es un presidente. Pero el de los campos no tiene esos accesos o esas posibilidades. Por tanto, este tipo de instituciones hay que apoyarlas para que le brinden esos, qué sé yo, la asistencia a esas familias atrapadas por la pobreza y por la enfermedad. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Formar jóvenes en alto riesgo para que no pasen todos estos casos que estamos viendo, señores, que ya son verdaderamente espantosos. Ver cómo caen gente de trabajo, víctimas de atracos y tiroteos en forma tan, qué sé yo, al mejor estilo del oeste norteamericano del siglo XIX, del último cuarto del siglo XIX. Cómo se dispara a mansalva y matan a cualquiera tratando de robarle unos pesitos, una cartera, un celular. Es increíble las cosas que estamos viendo. Jóvenes, usted no ve gente madura en esos atracos, son jóvenes atrapados en el mundo de las drogas y todo eso. Vamos a dedicarle un rato, unos minutos después, más tarde, a ese tema con la policía. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo, está el centro para atención de jóvenes que dirigen los salesianos de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a ver qué tenemos nosotros hoy. Bueno, el señor Anthony Blinken es el canciller norteamericano, es decir, el secretario de Estado, secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es la cancillería de cualquier país. El señor Blinken ha hecho un elogio de la corrupción, del combate a la corrupción en Santo Domingo. Y la verdad que a veces se habla bien del país, desconociendo el país, y otras veces se habla mal del país, desconociendo también el país. Ayer yo hacía énfasis en por qué Haití sale y habla mal de nosotros, porque la gente desconoce qué hemos hecho nosotros por Haití. No lo saben, pero hemos hecho tanto que hasta donde viven hoy, ese pedazo de tierra donde viven hoy, fue una concesión de España, nuestra vida primacial como nación dominicana aquí. Y lo prueba nuestra herencia hispánica. No la dio España. Es decir, por una, qué sé yo, ¿cómo podríamos decir? Por ignorancia o por un exceso de fe, España abandonó todo el oeste de la isla española y dejó eso como pasto de los delincuentes franceses, filibusteros, bucaneros, léase, asaltantes y delincuentes de mares. Y esos gavilleros, esos delincuentes internacionales, se dedicaron a necear la colonia española por sus problemas de los imperios de la época, de las cortes, y salió perdiendo España la parte occidental de la isla La Española, y ahí nació una república con una oriundez africana total, cargada de resentimiento por una explotación brutal de Francia a sus pobladores. Y le dejó ahí esa porción que era el Saint-Domingue, el Santo Domingo francés, convertido después por las huestes de Dessalines y de sus negros libertos en una acción
de recuperar la dignidad humana de ellos, los negros, pero lo que hicieron fue asesinar a los blancos por venganza. Y nació una república que se llama República de Haití. Ellos decidieron cambiarle el nombre y le pusieron Haití. 1804 nació esa independencia, pero entonces con todas las intenciones imperiales o tribales de aquellos zulúes y de todas esas selvas africanas, esas tribus africanas transportadas aquí, cargadas de todo ese odio, víctimas que fueron de la esclavitud por los blancos, no hay duda, y nació Haití. Pero el mundo no sabe qué pasó eso, que también nosotros le cedimos todo ese territorio y que después seguimos cediéndole territorio y que le hemos dado de todo, hasta lo hemos amamantado. Somos como la loba de Rómulo y Remo, que fue la que amamantó a los fundadores de Roma. Nosotros fuimos también, hemos sido la loba para Haití, pero el mundo desconoce eso. Por tanto, para caer de nuevo en el señor Blinken, porque tengo que hacer siempre todos esos paréntesis, hay que hacerlo con respecto a Haití. Anthony Blinken ha señalado que, bueno, felicita al gobierno por su lucha contra la corrupción, como si fuera la primera vez que se avanza, que se hace lo mismo que se está haciendo ahora, porque vamos a hablar claro. Aquí hubo un momento del periodo 86-90, 1986, 1990, pero Anthony Blinken no era nada, probablemente en los Estados Unidos, un joven estudiante universitario, probablemente. Anthony Blinken, para el año 1987, es decir, estamos hablando de 36 años atrás, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, probablemente tenía 30 y pico de años, estaba haciendo también un doctorado en una universidad, de eso lejos de lo que era República Dominicana o Haití, sin saber nada de eso. Y de la República Dominicana tal vez menos. Pero ellos no saben en Estados Unidos que aquí en ese periodo 86-90 se abrió un juicio por corrupción a un presidente de la República, a un expresidente de la República, de un ministro de las Fuerzas Armadas y del principal asesor económico o comercial del presidente de la República en ese momento, del expresidente, peor dicho, Salvador Jorge Blanco, que en paz descanse, que fue el señor Leonel Almonte. Es decir, aquí se llevó un juicio hecho por un juez serio, uno de los jueces más serios del país, o por lo menos más honrado del país. Porque no le voy a poner ni siquiera el más honesto, no sé, su vida pues yo no la conocí, pero el más honrado, probablemente de los jueces más honrados de este país, que fue el licenciado Severino. ¿Cómo era que se llamaba? No recuerdo su nombre de Severino, pero era el juez Severino. ¿Quién no sabe quién fue el juez Severino que tenga edad para recordar aquello? Se llevó a cabo ese juicio. ¿Y quién era más honrado que el presidente Joaquín Balaguer en este país? ¿Qué presidente de este país ha sido más honrado que Balaguer? Pregunta Manuel Fermín. Sin embargo, eso no se menciona como lucha anticorrupción. ¿Por qué? Porque ese fue un gobierno corrupto, el de Balaguer. Era tan corrupto que no se le podía dar crédito ni mérito por ese juicio a Salvador Jorge Blanco y compartes. Sin embargo, si se va a hablar de corrupción con lo que ha pasado y lo que está pasando todavía hoy en este país, y los que andan ahí, porque resulta que los corruptos nada más son los del PRD, los del PLD,
que salieron del poder, los de Danilo, son los más corruptos. Pero Danilo Medina no inventó la corrupción en este país, vamos a estar claros. Entonces, de aquel gobierno de Balaguer, que usó a los hombres más serios que ha tenido el Estado Dominicano en toda su historia, un grupo de los más serios, porque no voy a decir los únicos ni los más, pero de los más serios que ha tenido la República en toda su historia republicana. Fue de los pocos gobiernos en que uno podía distinguir, espigar en ese grupo decenas de hombres y mujeres, principalmente de hombres, porque la mayoría eran hombres los que se usaban, pero había mujeres, muchísimas mujeres serias también. Y prueba de ello fue que Balaguer nombró 25, 26 gobernadoras, todas mujeres, y nadie podía señalar que una gobernadora de esa era delincuente. Entonces yo he señalado aquí decenas de nombres de hombres que no pueden ser impugnados por nadie. Más serio que ellos no ha tenido el Estado jamás en este país. Sin embargo, ese tiempo no se atrevían a darle una pizca al gobierno de Balaguer de ser un gobierno serio, por lo menos vamos a llamarle así. Aunque hubo muchísimos corruptos, porque ¿qué gobierno y los militares corruptos en tiempo de Balaguer? Pero ¿por qué pasaba eso? Porque la gente no conocía a sus críticos de ese régimen de Balaguer. La gente no los conocía. Eran opositores largos años de oposición con un discurso de serios. ¿Y qué vino después? Entonces lo que vino después, señores, Joaquín Balaguer, el gobierno de Salvador José Blanco osó acusar a Balaguer de tener dinero en paraísos fiscales. Y hay que recordar aquel juicio donde Balaguer tuvo que constituirse en abogado, en el doctor Pina Acevedo, fue su abogado, e ir a los tribunales. Y Joaquín Balaguer defenderse, él no fue, pero mandó a su abogado para que le defendiera. Y Balaguer tuvo que defenderse en un juicio. Pero usted se imagina a Joaquín Balaguer con un 5.000 millones de pesos guardados en una cuenta, hoy cuenta cifrada o numerada en un paraíso fiscal. Explíqueme usted, o con 4 o 5 viviendas en los mejores resorts, en los mejores sitios de este país y hasta en las mejores avenidas de Nueva York. Tener apartamentos, como hay exfuncionarios en este país y hay de todo, que tienen de todo, militares y de todo, en todos los resorts y en todas las lomas. Tienen viviendas y propiedades. Pero ese gobierno de Balaguer no se ganó un elogio de seriedad, ni uno. Hoy que se ha evidenciado que sus críticos más severos terminaron siendo peores que las denuncias que hacían, entonces ya han tenido que olvidarse de aquel pasado y lo mejor que hacen es olvidarlo, porque como siempre ha dicho Manuel Fermín aquí, repito aquel poema de Manuel del Cabral, mientras más hunden el ataúd, más sube el muerto. Entonces se ha olvidado aquello. Ahora resulta que hay que elogiar a República Dominicana por su lucha contra la corrupción. Pero no saben los norteamericanos que aquí hay decenas de casos que no se han llevado a la justicia, que hay todo un caso que es una especie de tsunami judicial, debiera ser, y que hay un expresidente de la República que se llama Danilo Medina, que no le ha pasado nada, y otros expresidentes que no han podido ser citados nunca y tienen propiedades y villas y de todo, y nadie lo ha citado a la justicia, pero no lo han citado ahora tampoco. Entonces, ¿por qué tantos elogios? Aquí solamente se ha llevado a la justicia una parte de los corruptos, principalmente el gobierno próximo pasado. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el presidente Abinader estuvo hoy en las Naciones Unidas, hizo su discurso. Son discursos generalmente breves, quizá 15 minutos nomás, que es lo que le dan a los... No son aquellos Fidel Castro o el Che Guevara que le daban 15 minutos y cogían 15 horas hablando. Fidel Castro era extraordinario en esas permisividades con aquel Dios vivo también de ese momento, que era Fidel Castro, y después... Fíjense cómo son los elogios muchas veces. Ustedes saben los elogios que hubo para Fidel Castro. Aquel líder, aquel atractivo, aquel Dios vivo que era Fidel. Hoy no lo mencionan. Es verdad que está muerto. Pero el desastre del castrato en Cuba, señores, el manejo de aquello, de aquella economía, aquel país descalabrado, envuelto en la miseria, producto de aquel ego. Y fíjense cómo anda ese régimen todavía dando tumbo, pidiendo. Increíble, con una Cuba detrás de todo lo que superaba ayer, está hoy yo creo que detrás de todos. En medio de esta pobreza, de abyecta pobreza en que está ese pueblo, abandonado prácticamente por un régimen malo, el castrato. Pero así es. Así que somos. Entonces, el presidente fue y habló ahí sus minutos, muy seriamente. Y creo que hizo un discurso bien ponderado. El presidente Abinader, sin excesos verbales, sin gestos inadecuados, vamos a llamar así, ponderado y con la prudencia necesaria de un jefe de Estado. Habló así para mí. El presidente fue reiterativo, planteó el mismo problema que ha venido planteando, ha dicho que la comunidad internacional, léase la ONU, el escenario donde él está, es quien debe salvar a Haití, o cuidar de Haití, o salvar a Haití, vamos a llamarle así. Y que es inminente, que deben ir, que es inevadible la presencia de Naciones Unidas
en Haití, para salvar a Haití, que era de altísima prioridad, en la palabra, en que las Naciones Unidas vayan a Haití y salven a Haití y al mismo tiempo nos liberen a nosotros de los peligros que significa ese Haití sublevado, ese Haití sin protección, ese Haití solo, ese Haití abandonado a la mano de Dios y en manos de un tigrismo armado, delincuencial. Entonces el presidente Abinader habló para sensibilizar ese medio, que es la ONU, y reiteró su apoyo al discurso del presidente Biden. Muy bien. Y esa explicación estuvo muy bien. Ahora, el presidente, ese era el escenario que sirviera de árbitro al problema que él citó también muy claro de lo que es la intervención del río Masacre. Pero el presidente hizo énfasis en un trabajo que se presentó hoy, que Relaciones Exteriores, yo no sé por qué no publicó eso antes. Aquella carta que le envió a quien era en ese momento canciller de Haití, el señor Claude José, que es el agitador número 1 para la construcción del canal que se está haciendo en el Masacre. Y el presidente se agarró de esa información que muy bien describiera las relaciones exteriores, ha puesto un documento que debió haberlo, como digo yo, debió haberlo no solamente publicado para que lo supiéramos todo el mundo, sino que debió ser también fundamento para ir ante un árbitro que puede ser Naciones Unidas u OEA y decir, miren señores, nosotros le escribimos a ese sinvergüenza que se llama Claude José, le escribimos esto siendo canciller y le decíamos el peligro de hacer un muro ahí, porque yo, señores, todos los que somos agrónomos sabemos eso, los que son ingenieros agrónomos. ¿Cómo usted va a hacer un canal allí? Usted tiene que hacer una obra de toma. Yo he hablado de eso desde el principio. Que usted tiene que hacer un dique derivador ahí, porque es que el río está más bajito que donde está el bendito canal ese. Porque el río va, el cauce del río va abajo. Entonces un río que tiene poca agua en tiempo de estío. Ahora puede tener un poco de agua más que otro tiempo, porque le ha estado lloviendo al país o a la zona. Entonces, ese río cuando va a su estiaje, entonces yo he dicho, el canal se convierte en un canal temporero. Sería como era el de San Juan. Se hizo la presa de Sabaneta, sube el nivel, el agua represada y se hace un dique derivador y va. En Yuna, usted va a Yuna, el canal Yuna tiene un dique derivador que lo construyó Alejandro Luna Pereira, que en paz descanse, ese prócer de la ingeniería hidráulica de este país. Que en paz descanse, Alejo. Había que ver ese dique derivador, había que ver, desviar a Yuna, señores, desviar a Yuna. En ese tiempo el río más caudaloso del país, desviar a Yuna en los Corozos de Cotuí y ver aquella obra de toma construida por el ingeniero Alejandro Luna Pereira. Repito, que en paz descanse, ese prócer de la agricultura y de la ingeniería hidráulica de este país. Y desviar a Yuna para que se pudiera construir ese dique y derivar las aguas que hoy corren afortunadamente por ese canal de Cotuí, el canal Yuna de Cotuí. Entonces en el Masacre hay que hacer eso, decía yo. Bien, los fundamentos técnicos que incluso el presidente hoy los citó, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con un muro? Que haya que levantar un muro por encima de esos 2 metros para que pudiera derivar agua. En tiempo de crecida, ese río iba a botar el agua, se iba a botar, como se dice, va a inundar Juana Méndez y Adajabón. Todas explicaciones técnicas válidas. Pero nada de eso se nos dijo. Pero tampoco se llevó a un árbitro. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Tomar una medida que hoy, si la ONU no llega rápido a Haití, el presidente Abinader la va a ver muy mal, va a tener que levantar las sanciones. O tal vez el Choricén o ese grupo de delincuentes que están ahí
tal vez vencido por la situación que hoy hay de miseria agravada, porque entonces se va a agravar la miseria tanto en Juana Méndez como en la zona de Dajabón, por el problema de que hay muchísima gente que trabaja ahí, que vive de ese intercambio, de ese cruce, y hoy están detenidas todas las actividades. Y hasta la zona franca pues peligra, porque la zona franca también necesita asistencia que le lleven, pero no se puede llevar nada ahí. Tal vez eso fuerza y abren. Porque abrir la frontera no quiere decir que hay que permitir que entre todo el mundo como si fuera Pedro por su casa, porque para eso que está el ejército ahí. Abrir una frontera puede ser también abrir el negocio, para que la gente no sufra hambre o no sufra escasez de dinero, de materiales, hasta medicina que se llevan por ahí. Yo no sé, pues yo no conozco ese mercado. Pero el presidente está en un hilo. Yo vi unas declaraciones de la primera dama, pero el almohada que ha hablado, porque ahí es que duermen los dos, el presidente de la República y su señora esposa, la primera dama, duermen en su cama, su almohada está ahí. Entonces ella dijo que la solución debe ser rápida para Haití. Hoy tal vez el presidente le ha comentado a ella que necesita que eso se resuelva rápido. Por eso es el peligro de las almohadas. ¿Y por qué tiene que resolverse rápido? Porque el presidente sabe que eso no se puede prolongar. ¿Y por qué no se puede prolongar? Porque cada día que pase pierden mucho dinero los que están aquí, pero no solamente dinero. Tiene un Haití probablemente más levantisco, un Haití más humillado, un Haití más peligroso. Porque un Haití súper hambriento, súper pobre, se convierte en un Haití súper peligroso para la República Dominicana y hasta para la región. Porque ahí hay gente, si esos bow people dicen a salir para la Florida. Óigame, Estados Unidos tiene el problema de Lampedusa hoy. Que la isla de Lampedusa tiene más de 10,000 inmigrantes subsaharianos que han sobrepasado la población misma de la isla italiana, del Mediterráneo. ¿Ustedes se imaginan esa situación? Entonces, el presidente tiene la esperanza de que la ONU vaya a la mayor brevedad posible, porque si no va a la ONU, entonces, lamentablemente, se va a alargar esa situación, o a menos, repito, que la gente de Juana Méndez fuerce a los que están construyendo el canal y digan, miren, nosotros no vamos a morir de hambre aquí. Hay que parar ese canal porque los dominicanos no van a abrir nada y nos van a matar aquí de hambre. Esas cosas tendrán que verse. O Naciones Unidas tendrá que usar el territorio nacional para pasar comida o medicinas o combustibles a esa población, de cosas que se pasan o se nutren desde aquí. Es muy delicado, pero bien, los excesos de patriotismo o de patrioterismo son peligrosos. Mire lo que le costó a Enrique Tarrio, un hombre afrocubano, pero es supremacista. ¿Ustedes se imaginan un hombre del Ku Klux Klan, un hombre negro del Ku Klux Klan? O un latino, un mestizo, o un mulato, mejor dicho, cubano, Enrique Tarrio, sentenciado a 33 años en los Estados Unidos. ¿Por qué? Por un exceso de patriotismo. Cayó en el patrioterismo de asaltar el Capitolio norteamericano. Pero ahí está Stuart Rhodes, es otro de esos patrioteros del Proud Boys, una organización ultraderechista del Ku Klux Klan supremacista, sentenciado a 18 años. ¿Por qué? Por exceso de patriotismo. Pues también uno no se puede pasar. Ahora, el patriotismo dominicano puede, o del gobierno, mejor dicho, el patriotismo del gobierno. Nosotros advertimos ayer, hay dos felones enemigos de la República Dominicana. ¿Quiénes son? China y Rusia. Ahí está. Vamos a ver lo que dice el embajador de China en República Dominicana. Eri, si tú eres tan amable, yo te mandé una imagen del embajador de China en la República Dominicana. A ver qué dice. De una vez los chinos son los primeros que objetaron las palabras de Biden. ¿Qué quiere eso decir? Más perjuicio para la República Dominicana. Esos son los amigos de nosotros. Entonces, si hay patriotismo,
Vamos a pegarle los cables, como se dice vulgarmente, a China. Vamos a amenazar a los chinos. Mire, ustedes no son amigos de nosotros, de la República Dominicana, porque van en contra de lo que dice el presidente y en contra de lo que dice Estados Unidos. Por llevarle la contraria a Estados Unidos, nos están perjudicando a nosotros y a Haití. Vamos a romper relaciones. Mire, al canciller, tráigame el embajador dominicano en China que regrese a Santo Domingo. Y ustedes verán que China o cambia o se va. Una de dos. No lo queremos unas relaciones con un país que no sea amigo de la República Dominicana, que lo que quiera sea perjudicarnos por asuntos de geopolítica con los Estados Unidos. Entonces Rusia igual, tienen embajadas aquí, los dos. Los dos países tienen embajadas en República Dominicana y son felones internacionales, enemigos de la República Dominicana. Tú tienes, Eric, por favor, lo del chino, lo del embajador de China, mira a ver si tú lo tienes ahí. El llamado de Estados Unidos para que la comunidad internacional intervenga a Haití ha encontrado el rechazo del embajador de China en República Dominicana, quien subraya que no es propicia la ocasión para la firma de una resolución en la ONU al respecto. Todavía no es el momento de hacer decisión, porque es un problema complicado. El diplomático se refirió a la crisis generada entre Haití y República Dominicana, abogando por una solución pacífica ante el impasse generado por la construcción de un canal de desvío en el fronterizo río Masacre. ¿Ustedes creen que esos son los amigos de la República Dominicana, los chinos? Los intereses de ellos, geopolíticos o geoestratégicos, con respecto a lo que es Estados Unidos, fíjense a dónde los llevan, a sacrificarnos a nosotros. La palabra del presidente no valen para ese embajador de China aquí. Le importa un bledo que Haití se incendie porque no quieren darle la razón al presidente de los Estados Unidos ni al presidente de la República Dominicana. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Entonces, presidente, como estamos en tiempo de patriotismo, apriete a China y a Rusia. Dígale que esos dos países que recojan sus embajadores y se vayan, que a nosotros no nos interesan amigos así, porque con amigos así no necesitamos enemigos, porque el patriotismo no tiene intermitencia. Hay que ser patriota en todos los tiempos, como decía Duarte. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad, porque el presidente, repito, no tiene tiempo que esperar, porque el tiempo es enemigo del presidente Abinader. ¿Por qué? Por todas las razones que hemos expuesto y además porque el presidente y su gobierno no han sabido aprovechar el espacio que le brindó ONU u OEA. Con toda esa información que hoy sirvió a las relaciones exteriores de República Dominicana, que publicó esos documentos hoy en los periódicos nacionales, esa información técnica más el contenido del tratado del año 1929, más que República Dominicana no le autorizó nada a los haitianos, que incluso un señor ministro de Agricultura o ex ministro de Agricultura de Haití admite que ese documento no le daba autorización a ellos para hacer una obra de toma en el Masacre. Con toda esa información, el gobierno del presidente Abinader hubiera llevado el caso a arbitraje. Yo hablé ayer de lo que hizo Luis Heró para buscarle una solución a un diferendo por un tratado hecho en 1874 y que los haitianos nunca han respetado nada. Y Heró decidió que el árbitro debía ser el Papa León XIII, egregio. Hay que decirlo así, Papa León XIII, porque fue uno de los mejores papas de la historia de la iglesia. Y León XIII no pudo con los haitianos, porque Emiliano Tejera, repito, que fue el representante nuestro, no llegó era un hombre de primer nivel en cualquier época y en cualquier país, don Emiliano Tejera. León XIII no quiso seguir el arbitraje, pero el gobierno de Heró demostró que era un gobierno que andaba con principios de la diplomacia. Este gobierno obvió eso, sin necesidad. ¿Por qué? Porque no tiene asesores.
O los asesores que tienen son asesores de imagen, asesores políticos, electorales, y le dijeron, presidente, este es el hecho ideal para usted. Usted va a rendir a aquella gente, lo va a hacer rendir, lo va a tener que, tendrán que arrodillarse, y usted va a ganar ese pleito, y nadie más patriota que usted. Pero una cosa es lo que usted piense, y otra cosa son los hechos, la realidad. Miren por dónde va ese problema, que ojalá no se alargare por 2, 15 o 2 semanas o 3 semanas más, y sea un problema que en vez de tener éxito, lo que sea es un fracaso para el gobierno, para el pueblo dominicano y para el propio presidente de la República. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez publica hoy su blog La Pregunta, como todos los miércoles, una yola de engaños para el masacre que se pasa a pie. Este trabajo hay que leer a Marino Vinicio Castillo, como también escucharle en sus charlas pedagógicas de la respuesta. Y aquí en su blog La Pregunta, el doctor Castillo, con sus viejos saberes, hombre de aquellos ayeres, como es el doctor Marino Vinicio Castillo, con su recto juicio de razón y de palabra. A leer a Marino Vinicio Castillo, que son trabajos de orientación nacional. Pedagogía, docencia, diríamos. Docencia de patria.
de país, de República Dominicana. Bien, señores, este asunto de la delincuencia, hoy uno ve estas escenas y nos ponen, como dicen, los pelos, se eriza uno viendo cómo caen víctimas del crimen, de la delincuencia, tantos hombres de trabajo, hombres buenos, las familias llorosas, las madres, las hermanas, los hermanos, tíos, etc. Cómo nos dicen de la vida de esas personas, gente de servicio, de bien, de trabajo, caen víctimas de toda esta plaga de delincuentes. Uno sabe que el problema de la delincuencia no es solo de la República Dominicana, es del mundo, y principalmente América Latina y Caribe, que en América Latina nosotros debemos ser 500 y pico de millones de seres humanos. Vendríamos siendo quizá un 9 y un 10% de la población del mundo, pero tenemos el 40% del crimen del mundo. Es decir, el 9% de la población del mundo tiene el 40% del crimen del mundo. Entonces esos son números muy altos, son números muy respetables. ¿Cómo se elimina el crimen? Hay la delincuencia, ¿cómo reducir? ¿A qué se atribuye tanta delincuencia? Droga, todo el mundo sabe que el consumo y la distribución de droga ha sido uno de los factores más importantes o vitales para que crezca esa plaga, esa verdolaga o esa maleza, esa tupida y crecida maleza del crimen, crezca, se desarrolle en un ambiente favorable, un microclima especial que le crea el consumo y la distribución de droga. El hacinamiento. Siempre yo he dicho, los barrios, señores, si los gobiernos se ocuparan de arreglar los barrios, de ayudarlos a salir a camino, a desentar los barrios, tuviéramos tal vez menos resentimiento, menos viveros para el crimen, también menos esquejes para el crimen. Yo estoy seguro, señores, que el joyo de Chulín, hoy, el crimen, la delincuencia más baja en el nuevo, no joyo de Chulín, porque si hubiera sido joyo de Chulín, ahí fuera un refugio, un vivero de delincuentes. Pero hoy es el Nueva Isabela, como lo bautizara Balaguer, que sacó de ese hondón, de ese lodo, sacó esa gente e hizo un barrio modélico, habitable, cómodo, para que esas familias vivieran pobres, pero cómodos, habitables, con un hábitat, adecuado a los seres humanos, no a los cerdos o a las polillas propias del lodo, de la cloaca. Y hay que ver lo que hoy ese reparto Villa Isabela. Usted puede estar seguro que el crimen ahí es bajo, pero si fuera el joyo de Chulín, el crimen fuera alto. Asimismo han ido cambiando barriadas que fueron modificadas. Los Cartones fueron modificados allá en La Sursa, el barrio Duarte, qué sé yo, hasta en Guaricano y muchísimos barrios, la Loma del Chivo, etcétera, etcétera. Esas barriadas fueron adecuadas, se le limpió aquello y se le hicieron centros parroquiales y se le hicieron escuelas y se le hizo áreas de esparcimiento. Pero estos barrios hacinados, señores, esta juventud expuesta a todo este urbanismo proletariado, qué sé yo, urbano proletarios, en la música, el comportamiento, las desigualdades, la falta de el rompimiento familiar, todo eso, el desempleo, la falta de estudio, la mala educación, todo eso que le llaman esa cultura urbano-proletaria que se da en estas barriadas de la capital, ese hacinamiento, esos muchachos llegan ahí, señores, a las 9 de la noche no hay luz, un apagón, tampoco tienen agua potable. El agua tienen que cogerla con un higüero ahí abajo, en una llavecita en la calle, sí llega, para ir a echarse esa agua.
sin luz, los mosquitos se lo comen. ¿Qué le queda? Beber romo y fumar droga. Son hierberos todos. Todos los jóvenes terminan usando marihuana para darse, como se dice, darse un humo, como hacían los indígenas, víctimas de la esclavitud, víctimas de los encomenderos, muchas veces explotados por el trabajo, a que apelaban a la coca y a comer coca y un té de coca porque estaban explotados. Toda esta juventud llega a estos barrios hacinados, señores. ¿Y qué es lo que aspiran? A la delincuencia, a ver cómo levantan pesos por ahí para vestir, comprar un tenis, buscarse una novia, andar en las discotecas, bailando, usando la música del dembow, el dembow y todo ese urbano proletarismo, llevándolo y arrimándolo a la delincuencia. Entonces la policía no va a dar abasto con esta gente. Ahora, hay otro método. Obvien todos esos. Se pueden obviar todas esas lacras propias del crimen, mejor dicho, de que alimentan el crimen. Y es el método de Bukele. Pero el método de Bukele funciona. Porque El Salvador, el nivel de ese 40% del crimen, uno puede estar seguro que en El Salvador está en los niveles más críticos, hacia abajo. Prácticamente insignificante. Y el presidente se vanagloria de eso. Pero más que vanagloriarse, son glorias vanas. ¿Por qué? Porque el control de la delincuencia se fundamenta en un medio que es la represión, la violencia estatal. Pero eso no tiene horizonte. Porque Bukele no es de semilla. Y cuando pase Bukele, ¿qué va a pasar? Él puede durar 60 años gobernando ahí. Por el 61 se despierta aquel monstruo y ahí es que va a haber crimen. Porque ese no es el problema. Yo puedo aquí eliminar el crimen preventivas, porque lo hemos dicho que la preventiva es buena, pero tenemos que tener derechos y deberes, y hay un Estado de Derecho y democracia, y tiene que haber una autoridad. Hay que respetar esas cosas, pero la democracia, decía Chuchi, es el peor sistema de gobierno del mundo, con excepción de todos los demás, porque la dictadura, cuando Trujillo aquí no había crimen, muy bajo. Y el robo también bajo, porque lo fusilaban a los ladrones. Pero vaya a fusilar un ladrón ahora. ¿Qué va a pasar? Si usted lo fusila, la policía aún así tiene que hacer un trabajo sucio. Y muchas veces ampararse en ese eufemismo del intercambio de disparos. Y todo eso, uno sabe que eso es falso. Mucho de eso que lo matan ellos, la policía. Pero ese tampoco es el método adecuado. Quizás, pienso yo, repito, arreglar, adecuar los barrios puede ayudarnos tal vez a ver si estos muchachos se inspiran en la educación, llegan y tienen un sistema de vivienda adecuada. Pero usted sabe lo que usted llegar a su barrio, esos muchachos encuentran su madre con una tos, tal vez una tuberculosis, un problema de cáncer. Esta gente amparado solamente en la miseria, no tienen cómo salir a camino, llegan a un hospital, no lo atienden, no tienen medicamentos, no hay cama. Esa gente, señor, ese muchacho no le queda más que salir a delinquir, tal vez para salvar a su mamá o una hermana o su padre, o un hermano o un tío o su abuela, en una condición que él no puede sentirse bien con una sociedad donde él se ve atrapado. Entonces ese muchacho va a la delincuencia. Uno quisiera que esas cosas no pasaran, pero ¿qué autoridad puede ayudar a eso? Entonces yo creo que con los presupuestos que a veces los gobiernos se han convertido a ganar elecciones, ir a reelecciones sobre papeletazo limpio. Este gobierno va a manejar 1.375.000 millones de pesos. Señores, ¿cuántas pobres, cuántas familias, ahí andan las enfermeras pidiendo que le arreglen sus pensiones? Pero estos gobiernos vienen y le dan una pensión de 150.000 pesos a un mojigato allí, que fue síndico de Santo Domingo Este, Francisco Peña, y que con 150.000 pesos una pensión. ¿Qué mérito tiene eso? O Fefita la Grande, exhibiendo riqueza y bienestar, la opulencia,
con una pensión de 75, 80 mil pesos, que se lo otorgue este gobierno por querer tener a la gente bien. Oye, así es que se puede gobernar. Entonces así lo que creamos es desigualdades. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.